7:45 de la mañana. A esta hora está en estudio Yair de Freitas, especialista en Derecho del Trabajo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ti. Mucho que conversarnos hoy, luego de que ayer se anunciaran unas bonificaciones para los trabajadores, pero quisiera que sea usted quien explique, bueno, cuál es la diferencia entre una bonificación, el Día del Trabajador, cuando históricamente ha sido un día donde se ajusta el salario, pero ayer no se hizo, ¿no? El salario sigue estando en 130 bolívares, escasamente 5 o 6 dólares. Sí, bueno, un tema muy importante. La verdad es que, como tú lo mencionas, tradicionalmente en Venezuela el Día del Trabajador es un día en el cual suele hacerse algún tipo de anuncios en materia laboral. Normalmente la definición del nuevo salario mínimo suele estar acompañado allí. Ya el año pasado vimos que el ajuste del salario mínimo se anticipó al mes de marzo y que ya tenemos 15 meses con el mismo salario mínimo y había una alta expectativa respecto del ajuste salarial, muy especialmente por todo lo que ha venido siendo el trabajo desarrollado tanto por los actores laborales como por la incorporación de la Organización Internacional del Trabajo a partir del informe de la Comisión de Encuestas. De hecho, en una entrevista reciente, el presidente de Fedecámaras había anunciado ya que lo que se esperaba para el 30 de abril como compromiso de las partes era definir la metodología que se iba a llevar a cabo para implementar el ajuste del salario mínimo. Y si bien es cierto, en la realidad, por lo menos en el sector privado, la mayoría de las empresas están pagando un salario que es muy superior al salario mínimo, por lo cual el salario mínimo en este momento no es un marcador desde el punto de vista formal en materia de compensación. La verdad es que siempre genera una alta expectativa porque de alguna forma esto podría comportar una mayor inyección de masa monetaria dentro del circuito económico, pero también al mismo tiempo la movilización de las distintas escalas salariales, guardando ese principio de proporcionalidad que se establece entre las distintas bandas. Entonces lo que ocurrió ayer un poco era la expectativa, pero al mismo tiempo una limitación que estoy totalmente convencido está asociado al tema presupuestario, al tema de que esto se va a hacer de forma concertada entre los actores laborales y pues simplemente no se podía fijar ni de forma unilateral ni sin tomar en cuenta el comportamiento o la disponibilidad de flujo de caja dentro de lo que es el presupuesto nacional. Ahora, se habla de bono como que si fuese un beneficio, ¿no? Como que si fuese un regalo, pero ¿cómo quedan las bonificaciones reales de los trabajadores? ¿Cómo quedan en este caso, bueno, los beneficios, ¿no?, laborales de los trabajadores? ¿Cómo queda el tema de lo que se paga a final de año, prestaciones sociales? ¿Cómo queda el tema vacacional cuando el salario sigue estando en el mismo renglón, ¿no?, en bolívares? Bueno, desde el punto de vista jurídico hay que señalar en primer lugar que ese bono no tiene carácter salarial. Y no lo tiene porque el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, señala de manera explícita que deben estar contemplados 4 atributos para que un pago que efectúa el patrón de los trabajadores tengan carácter salarial. Esos atributos son libre disponibilidad, periodicidad, incremento en el patrimonio del trabajador y que sea consecuencia de la prestación de servicio. En este caso, este bono, el beneficio de alimentación, está expresamente excluido porque el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo lo considera un beneficio social de carácter no remunerativo. Por lo tanto, si bien es cierto que 40 dólares o el equivalente en bolívares, habrá que esperar en qué términos lo formula el decreto que vaya a ser publicado al respecto, pero en todo caso esos 40 dólares que fueron anunciados el día de ayer, si bien es mucho más que lo que actualmente existía como beneficio de alimentación y proporcionalmente es mucho más del 50%, porque estamos hablando de un componente ahora de 45 o 46 dólares, dependiendo cómo fluctúe la tasa de cambio, de los cuales apenas 5 son considerados salarios. La verdad es que no tiene impacto en las prestaciones sociales, en el bono vacacional, en las vacaciones, ni en las utilidades. Eso es lo que habría que decir respecto de esa parte en particular. ¿Por qué se hace un ajuste en el bono de alimentación y se hace un ajuste en el bono llamado guerra económica, pero no se hace un ajuste salarial, cuando realmente es lo que piden los trabajadores? Ayer veíamos incluso al propio Nicolás Maduro ante una multitud de militantes y cuando decía lo aprueban, la gente decía no, cuando vemos videos de otros ángulos la gente decía que no. Entonces la petición es un ajuste salarial. ¿Por qué no se ajusta el salario? Bueno, se supone que el salario debe cumplir en primer lugar con el principio de suficiencia. Y ese principio de suficiencia, y esto es de muy vieja data, lo dicen las mismas encíclicas papales, debería garantizar al trabajador no solamente la satisfacción de sus necesidades, sino la de su núcleo familiar y el verdadero acceso a la propiedad privada.
Eso es algo que en Venezuela lamentablemente se erosionó en el tiempo y ha sido muy complicado tratar de recobrar ese valor. Y por supuesto las personas tienen la expectativa de que ese salario le permita cumplir con ese principio de suficiencia. Ahora, ¿por qué no se hace? En primer lugar, porque recordemos que tenemos una comisión de encuesta que dictaminó a través de un informe la obligatoria observancia de convenios que fueron suscritos y ratificados por Venezuela ante la OIT, donde este acuerdo debe ser concertado o por lo menos ampliamente consultado con los distintos actores laborales. Y luego, en segundo lugar, por el impacto que esto tiene en las prestaciones sociales. Recordemos que con esa ley del trabajo que se aprobó en el año 2012, se retornó un esquema retroactivo en las prestaciones sociales, con lo cual a medida que avanza la antigüedad de un trabajador en una empresa, hay que siempre hacer un doble cálculo, el cálculo del sistema acumulativo y el cálculo del sistema retroactivo. Pero mientras mayor sea la antigüedad del trabajador, el impacto en los pasivos laborales debe calcularse hacia atrás. Y entonces aquello que el patrono venía abonando, luego no es lo más relevante porque el esquema retroactivo es mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo de los pasivos, y eso inhibe que se hagan los ajustes necesarios. Hoy el gran tema que tenemos en Venezuela es que, y en algún punto habrá que revisar, la conveniencia de perpetuar unas prestaciones sociales, porque un trabajador que hoy finaliza una relación laboral se supone que debería contar con esos pasivos que fue acumulando durante el largo de su desarrollo de su relación laboral, y la verdad es que no es así, porque el monto es muy poca cuantía y en parte tiene que estar, o está por esta disociación que existe entre lo que es salario y lo que no es salario, pero también al mismo tiempo yo diría por un tema de que el patrono se inhibe de hacer los ajustes que a lo mejor hubiese querido, hubiese deseado para tratar de oxigenar el presupuesto del trabajador, y esto pues simplemente tiene que ver con el impacto cuantitativo de esto en los pasivos. Bien, vamos a una pausa. En la próxima parte seguimos evaluando, analizando este tema del ajuste salarial y ajuste que se ha hecho por parte del gobierno en las bonificaciones del sector público en Venezuela. Ya venimos.